corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Grande es Jesús, aleluya. Dios es maravilloso, se pueden sentar. Yo he titulado este mensaje Defensores del Evangelio. Grande eres Jesús. Lo importante de todo esto es que nosotros los cristianos entendamos que sí, nuestra misión es evangelizar, pero también es defender la palabra y el evangelio que estamos presentándole a las personas. Es cierto que el mundo está en un constante cambio y que la iglesia debe responder a esos cambios. Ha habido muchos cambios y la iglesia debe cambiar su metodología muchas veces de implantar el evangelio o predicar el evangelio a las personas, porque ya las personas, ¿verdad?, la sociedad que estamos impactando no es la misma sociedad de hace 30 y 40 años atrás, y no son impactadas con las mismas cosas con las que se impactaban la sociedad hace 30 o 40 años atrás. A lo mejor hace 30 años atrás se paraba un señor con un megáfono en la plaza de Río Piedra diciendo: arrepiéntete porque el diablo te va a llevar, hijo del diablo, y la gente corría a arrepentirse y se convertía. Ahora, que alguien se para en la plaza de Río Piedra con un megáfono diciéndole a la mujer que pasa por ahí: arrepiéntete, hija del diablo, porque si no el diablo te va a llevar. ¿Qué va a hacer esa persona? Ustedes saben, le hablan malo, le dicen que están locos, los miran mal y se van corriendo. Porque la palabra es cierta: si no se arrepiente, el diablo se la va a llevar. Eso no es mentira. Pero la forma en que se está llevando el mensaje, ya la gente no le atrae, ya la gente no lo escucha. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Seguir diciéndole hija del diablo? ¿O cambiar mi forma de acercarme a las personas? No es la palabra, sino cómo la llevo. Ahora, el reto de nosotros como iglesia es que aunque mi metodología de llevar el evangelio cambie, mi fundamento no cambie. Mi mensaje no puede cambiar. Cristo sana, salva y viene pronto, y eso no se puede cambiar. Pero mi forma de llevar eso a la gente sí puede cambiar. Ante un mundo que amenaza los fundamentos de este evangelio, parte de nuestra misión debe ser la defensa de este evangelio. Pablo afirma en el libro de Romanos que el evangelio es poder
poder de Dios. Cuando Jesús, antes de ascender, reunió a sus discípulos y les dijo, como decía Omar ahorita, esperen hasta que reciban el poder. Van a recibir el poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Hay algo que tiene la iglesia que debe guardar, que debe cuidar, que debe continuar creyendo, que debemos continuar provocando. Y es que las personas sean llenas del poder del Espíritu Santo. Yo no sé ustedes, pero ustedes han visto las cosas que han pasado últimamente. Y fue maravilloso. La marcha del lunes fue espléndida. Yo me sentí muy contenta aunque no pude llegar. Muy contenta. Porque eso que pasó ese día yo deseaba que pasara hace tiempo. Y no pude ser parte de eso. Pero eso era lo que yo deseaba que pasara hace tiempo, como anhelo en mi corazón, que la iglesia saliera de las 4 paredes. Después que analicé la marcha, dije, wow, salimos a defendernos. A defendernos nosotros, a nosotros. Sería maravilloso que saliéramos así a defender el Evangelio. Sería maravilloso que saliéramos así a llevar el mensaje de salvación. Sería maravilloso que saliéramos así a predicar del reino de Cristo. Pero salimos así a defendernos a nosotros mismos. Y sí, vieron que la iglesia está. Vieron que hay un pueblo que se levantó. Vieron que hay un pueblo que está dispuesto a salir a la calle. Pero ese pueblo no salió a evangelizar. Ese pueblo salió a defenderse a sí mismo, no a defender el Evangelio de Dios. Eso es lo que yo creo. De los versículos del 1 al 4, y no cierre su Biblia porque yo voy a ir por la Biblia. Dice que de ahí me surgió la primera pregunta de esta predicación: ¿por qué entonces tenemos que defender el Evangelio? ¿Qué tiene el Evangelio que yo tengo que defenderlo? El punto número 1 dice que vivimos en tiempos peligrosos. Buscando, ¿verdad? Haciendo mis investigaciones, peligro en el original griego está escrito en el original griego que dice jalepos, que significa feroces. Significa feroces. Y en la misma descripción que habla Jesús en Mateo 8, cuando está reprendiendo al endemoniado Gadareno. ¿Qué me está queriendo decir? Que en los últimos tiempos se va a levantar gente llena de legiones de demonios. Eso no es otra cosa. Eso es lo que me está diciendo. Que la gente que se va a levantar en contra del Evangelio, brutal. Son gente que están llenos de legiones de demonios. Con toda agresividad, con toda ferocidad, con toda furia, con todo el deseo de que este mensaje no sea llevado. Y se cumple la palabra cuando dice que nuestra guerra no es contra carne ni contra sangre.
los mismos principados y potestades se han levantado en contra del mensaje del Evangelio. Estamos en el último tiempo. Grande es Jesús. Y una de las cosas que impactaba en mí cuando leía estos versículos, hablaba de la gente cruel y amadores de los deleites más que de Dios. Y lo estamos viendo. Las personas que se han levantado en contra del Evangelio del Señor, ¿qué es lo que están defendiendo? Están defendiendo sus deleites. Están defendiendo lo que ellos piensan que debe ser lo correcto y la correcta manera de vivir. Y quieren arrastrarnos a nosotros con esa corriente. Pero Pablo decía a los romanos, esto es poder de Dios. Y nosotros tenemos ese poder, porque se nos fue otorgado el día que vino sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué esconder lo que se nos entregó? ¿Por qué esconder lo que nosotros tenemos si es la verdad? Tenemos la verdad en nuestras manos. Y por ahí dicen que no hay verdad absoluta, dice mucha gente. Pero el Dios que yo le sirvo dijo un día, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros que somos sus representantes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar esperando que sigan legislando, que sigan levantándose gente en contra de lo que está establecido. No. Y yo estoy muy contenta, porque yo sé que hay un pueblo que ya es experto y que esto simplemente es el principio de algo maravilloso que va a pasar en el pueblo del Señor. Yo decía hace poco que cosas así deben pasar para que la iglesia despertara. Tienen que pasar cosas así. Los discípulos no salieron a predicar el Evangelio hasta que empezaron a ser perseguidos. Se quedaron en Jerusalén, facilito. Ahí. Aquí está fácil, aquí estamos todos, nos protegemos, nos cuidamos, pero cuando llegó la persecución, tuvieron que salir. Tuvieron que salir a hacer lo que se supone que hicieran, ir a predicar a todo el mundo el Evangelio. El problema es que este poder que se niega, ellos niegan el poder que tiene el Evangelio del Señor, esa corriente se mete dentro de la iglesia. Y hay cristianos que no creen en el poder que tiene el Evangelio. Y hay cristianos que no creen en el poder del Espíritu Santo. Que no creen en la manifestación del poder del Espíritu. Que no creen en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible? Si es a través de ese poder que vas a poder hacer grandes cosas. Es a través del poder de Dios. Grande eres Jesús. El segundo punto por el cual debemos defender el Evangelio es que se niega la eficacia de este. Y eso se encuentra en el versículo 5 al 7 de 2 de Timoteo 3. Grande es Jesús. ¿Cómo se niega? Ahí lo dice. Dentro de la iglesia se cuelan personas que aparentan ser piadosos. Aparentan ser cristianos. Aparentan seguir la verdad. Aparentan ser seguidores de Cristo. Y levantan las manos como tú y como yo al cielo cuando vamos a adorar a Dios. Las levantan con nosotros.
pero no creen en lo que están haciendo. Grande eres Jesús. Negarán que el poder de Dios cambia vidas. El reino de Dios, dice la palabra, que no consiste en palabras, sino en poder. Pero muchos cristianos niegan que este evangelio tenga ese poder. No experimentan el poder y se entregan a sus deseos carnales. Y dice que serán seguidos por personas que hacen lo mismo. ¿Usted no se da cuenta? Porque siempre hay alguien que tiene sus seguidores. Yo hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de compartir con una persona que todo lo que reflejaba su comportamiento eran actitudes carnales. Todo el tiempo. La envidia, los celos. Era mujer. El deseo de que cualquier hombre que le pase por al frente, que la mire. Y esas cosas a mí me chocaban. Pero ¿cómo puede ser que una persona que dice ser cristiano, esa sea su actitud? Y a veces se me acercaba y me decía, pero es que cuando yo alabo a Dios, Dios no se mueve como yo quisiera que se moviera. Y yo decía, ¿realmente estás creyendo en que Dios se puede mover a través de tu alabanza? ¿En que Dios se puede mover a través de tu adoración? Y hay personas así dentro de la casa del Señor. Y nosotros tenemos que defender y llevar este mensaje de que sí, el Evangelio de Dios es eficaz. ¿Cómo? Con nuestro testimonio. ¿Qué Dios hizo en tu vida? ¿Qué Dios hizo en mi vida? Mi vida es un ejemplo de que el Evangelio de Cristo sí tiene poder. Tu vida debe ser un ejemplo de que el Evangelio de Cristo sí tiene poder. ¿Cómo era tu vida antes de no aceptar a Cristo como tu Salvador? ¿Cómo era tu vida antes de que Jesús llegara? O antes de que tú llegaras a los pies de Él. ¿Cómo era tu vida? Yo puedo decir que en mi vida ha habido un cambio maravilloso. Yo lo he visto el cambio. Y sé que todavía hay cosas en mí que tienen que cambiar. Pero yo he visto el poder de Dios y la eficacia del Evangelio en mi vida cuando en mi vida hubo una transformación. Cuando en mi vida hubo un cambio. Y cuando a través de mi adoración yo provoco que la presencia de Dios se manifieste primero en mi vida. Grande es Jesús. Lamentablemente, dentro de la casa del Señor, estas personas que aparentan piedad dicen ser seguidores de Dios, dicen ser seguidores de Cristo. Santo es Jesús. Pero dice la Biblia que en los últimos tiempos iba a ser como en los días de Noé y como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y si alguien ha leído las historias, sabe claramente cómo estaba la sociedad en aquel tiempo. La gente se deleitaba en pecar. No había ese pensamiento de que esto que estoy haciendo no le puede agradar a Dios. No la había. La gente se deleitaba en hacer lo malo. Y hoy día vivimos en una sociedad y aún personas dentro de la iglesia que se deleitan en el pecado, que no lo ven como algo que los pueda alejar de Dios. Y para ellos es normal
seguir los deseos de la carne sin ningún problema. Porque no han reconocido el poder de Dios y el poder que tiene y la eficacia que tiene el Evangelio en sus vidas. Y nosotros que sí hemos creído, tenemos que defender eso. Y no es que si mi hermano se cae yo lo piso y no ayudo a levantarse, pero no puedo reírme del pecado, no puedo deleitarme con él en el pecado, no puedo hacerlo. Tengo que ayudarlo a levantar y ayudarle a que se desvíe de ese mal camino. Esa es mi defensa delante de Jesús. Bien, el tercer punto es que hay personas que se resisten al Evangelio. Eso se encuentra en los versículos del 8 al 9. Y habla de unos personajes que se llaman Janes y Jambres, que eran unos hechiceros que se levantaron en Egipto cuando Moisés iba a libertar al pueblo. Miren, dentro de la casa del Señor, dentro del mismo Evangelio, se levantan personas que aparentan tener el poder de Dios. Por eso es que yo les decía el viernes que para mí es más importante que usted tenga el discernimiento del Espíritu Santo a hablar en lengua. Porque yo sé, Joel Vega, quién entra por esa puerta con un corazón sincero y quién no. Ahora yo no voy donde te a decirte, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal. Yo oro. Yo le estoy orando a Dios. Pero aquí, delante de Dios, en el altar, le estoy diciendo que el que entra por esa puerta, yo sé que vino con un corazón sincero y quién no. Para mí eso es más importante que pararte acá al frente y hablar 3 lenguas. Para mí eso es más importante. Y no estoy despreciando la lengua porque para mí es maravilloso. Y luego que Dios me bautice con el Espíritu Santo, yo no hablé lengua hasta como un par de meses después. Y estamos estudiando lo de las lenguas, ¿verdad? Y eso pues lo seguiremos en la clase de escuela bíblica. Pero es importante tú saber quién se para al lado tuyo con las verdaderas intenciones de ayudarte y quién no. ¿Quién se para al frente tuyo a decirte así te dice el Señor y realmente fue Dios? ¿Y quién no? Porque hay gente que aparentan tener poder. Janes y Jambres tenían poder, ellos eran brujos, eran hechiceros. Tenían un poder limitado, no más allá que el poder de Dios. Pero tenían un poder limitado y se levantaron en contra de la obra de Moisés que Dios estaba haciendo para libertar al pueblo de Egipto. Y hay gente que se va a levantar en contra de la obra que Dios ha comenzado a formar, aparentando tener el poder de Dios. Que cogen los micrófonos y te dicen así te dice el Señor. Y tienen que tener cuidado con eso. Y porque mueven un poquito el pelo, o qué sé yo, eso es parte del poder, no es el poder. Así que el discernimiento, mi gente, discernimiento del Espíritu Dios, que yo pueda saber qué es tuyo y qué no lo es. Hay personas que se levantarán en resistencia al Evangelio. Pero ustedes saben qué?
que como esto es poder de Dios, no pueden vencerlo. Intentaron detener que el pueblo saliera de Egipto. ¿Lo detuvieron? No. Porque su poder es limitado. Y hay personas que se levantan en contra del Evangelio con un poder limitado. Por eso no podemos detenernos a lo que se levante, porque la victoria ya es nuestra. Dice la palabra que somos más que vencedores. Ahora, ya que yo sé todo esto, de por qué debo defender el Evangelio, ¿cómo lo voy a defender? Y con esto voy a terminar. Lo primero que tenemos que hacer, del versículo 10 en adelante, nos habla que debemos ser sabios, decididos y dispuestos a sufrir. Jesús dijo que somos bienaventurados cuando por su causa nos persiguen. Somos bienaventurados. ¿Saben por qué? Porque ahí es que sabemos que estamos haciéndolo bien. Si nadie se levanta en contra de lo que tú estás haciendo para Dios, preocúpate. Siempre va a haber alguien, siempre. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo siempre va a estar en contra de las cosas de Dios. Siempre. Incluso gente cristiana que no entiende los propósitos de Dios se levantan porque no entienden. Pero dice que tenemos que ser decididos, sabios y estar dispuestos a sufrir. ¿Cómo la defiendo? Número 1, debo ser persistente. Los versículos del 10 al 14 nos dice que Timoteo había conocido de Pablo porque lo seguía de cerca. Pasaba tiempo con Pablo. Era el discípulo de Pablo. Sabía lo que Pablo enseñaba, sabía cómo Pablo vivía. Y Pablo le decía a Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Permanece, quédate. Debemos estar seguros de la verdad del Evangelio. ¿Cómo defenderás algo de lo que no estás seguro? ¿Tú estás seguro de lo que tú creíste? ¿Estás seguro? 100%. Porque no defiendas algo que tú no crees. Yo defiendo algo de lo que yo creo, porque lo he vivido, porque he sentido la experiencia de Dios, porque Dios hizo un cambio en mi vida, porque he sentido la transformación del poder del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Ante los cambios del mundo, el llamado a nosotros como creyentes, como soldados de Cristo, como defensores de este Evangelio es a permanecer en lo que hemos aprendido. Se va a levantar muchas cosas y esto que ha pasado ha sido solamente el comienzo de muchas cosas que van a venir. Pero nosotros tenemos que estar constantes y firmes en lo que hemos creído. Número 2, debemos seguir los buenos ejemplos. Timoteo tenía el privilegio de conocer a Pablo de cerca. Nuestro mayor privilegio es que conocemos a Jesús. Y el mejor ejemplo es Jesús. Somos seguidores de Él. Y Él es nuestro mayor ejemplo. Así que nos seguimos a Él de cerca todo el tiempo. Aprendemos de Jesús. Para así, cuando vayamos a hablar, vamos a hablar como Jesús. Enfrentamos el desafío de seguir el ejemplo de Cristo. En un tiempo tan difícil como este, enfrentamos el desafío de seguir y ser ejemplos de Cristo. En un mundo
donde se levanta la inmoralidad, y tú predicar moralidad no es fácil. Yo recuerdo que hace 3 años atrás, la escuela donde yo daba clase, los nenes me pusieron un apodo. De hecho, hicieron un cómics de mí. Y yo me decía el Capitán Modales. Te ríes. Ellos me hicieron toda una muñequita con una capa y todo, el pelo como yo lo tenía. Y me pusieron un traje y todo de superhéroe. Y la publicaron en mi muro de Facebook. Y yo me quedé así por un momento como que estos nenes se pasan. Pero ustedes saben qué? Que cuando ellos hicieron eso yo entendí que el mensaje les había llegado. De que ellos sabían que yo quería que yo fuera a comprender bien. Y que hasta a esta altura todavía hay muchos que me dicen, recuerdo que me dijiste, de que no me rindiera, de que fuera diferente, de que no me quitara, y cosas así que yo siempre les decía. Y para mí, el que ellos hayan hecho la caricatura fue muestra de que es cierto, de que me salió. Yo prefiero que me dijeran Missy Capitán Modales a que dijeran otra cosa de mí que no era. Porque yo no estaba dándoles el ejemplo como seguidora de Cristo. Así que en este momento les invito, antes de terminar, a que usted analice si en el lugar donde Dios lo puso, usted está haciendo ejemplo de que es seguidor de Cristo. Sufrir es normal en un mundo de pecado. El mal amenaza cada día más el Evangelio. Y ellos, dice la Biblia, que van a tener su recompensa. Tu defensa, persistir en lo que has creído. Y por último, ¿cómo lo defiendo? Siguiendo la autoridad divina. ¿Que cuál es? La lucha del último tiempo es contra nuestra fuente de autoridad. ¿Cuál es la fuente de autoridad de nosotros? ¿Cuál es nuestra fuente de autoridad? Nuestra fuente. La Biblia. De hecho, comentarios que siempre he escuchado, ese libro lo escribieron los hombres. Ese libro lo escribió un hombre como tú y como yo. Así que yo voy a creer lo que dice ahí. Si el que lo escribió fue un pecador igual que yo. Y niegan la autoridad y la veracidad de la palabra del Señor. Y nuestro desafío y nuestra defensa es continuar defendiendo la autoridad divina que hay en esa palabra. El mundo ha establecido su fuente, el humanismo. El hombre es el centro del universo, el hombre es el centro de todo gira alrededor del hombre, todo gira alrededor de lo que yo quiero, de mis deseos, de lo que yo quiero alcanzar. Y niegan la eficacia y la veracidad de la fuente divina de la palabra del Señor. ¿Por qué escogen ese camino? Porque les da la libertad a sus malas conductas. La iglesia debe continuar recurriendo a nuestra fuente de autoridad divina, que es la palabra del Señor. Inspirada por Dios, llena de la sabiduría de Dios, totalmente útil para llevar la verdad del Evangelio. Debemos mostrar que somos hombres y mujeres separados para Dios y preparados para toda buena obra. Un defensor del Evangelio conoce su base, cree en su base y sigue su base. Nuestro fundamento es Cristo. Creemos en Él,
lo conocemos y le seguimos. Y vamos a luchar todo el tiempo, con persistencia, sin importar lo que nos suceda. ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos se van a seguir quejando. Y porque el mundo se va a seguir quejando, porque la palabra del Señor los confronta y les dice y les muestra cuál es su pecado. Por eso es que se levantan en contra. Porque la palabra de Dios es un espejo. Y les muestra lo que no están bien. Y obviamente mi vida está cómoda, como yo la quiero, como yo la estructuré, como yo la formé. Yo no quiero que me saquen de ahí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ya conocemos por qué tenemos que defender esto. Nos queda persistir en lo que hemos creído. Para terminar, tenemos que defender el Evangelio. A través de su palabra, Dios nos da la autoridad para hacerlo. Nos da el poder a través de su Espíritu Santo. Y nos da el derecho a través de su llamado. Así que tenemos la autoridad, el poder y el derecho, porque Dios nos lo ha otorgado. No podemos tener miedo. Y esa es una de las cosas que más Dios repite en su palabra. Y Dios sabe por qué. Somos seres humanos. Le tenemos temor a lo que no conocemos. Le tenemos temor a lo que nos mueve la comodidad. Pero Dios nos dice que persistamos y que no tengamos miedo. Es momento de defender lo que se nos ha entregado. Lo que tanto bien nos ha hecho a nosotros.